Hola, hoy vamos a presentar este compendio de la materia Necesidades Educativas Especiales 2, impartida por la licenciada Kimberly Serrano. En esta materia vimos una variedad de temas sobre esta área de la educación. Dicho trabajo fue realizado por Mabel Manzano, Ninosca Santana y Carol Espinal, quien les habla. En él vamos a mostrar qué aprendimos nosotros en este cuatrimestre en dicha materia. ¿Cuál fue el aprendizaje significativo que adquirimos? Aprendimos sobre las bases legales que existen en la República Dominicana. En lo particular, la ley que más llamó mi atención fue la ley de educación, la 6697, que esta rige todo lo relacionado con la educación, hasta mostrar la educación desde mostrar la educación como un derecho fundamental de los dominicanos, hasta regir las diferentes direcciones en instituciones que van de la mano con la Secretaría de Educación. Me encantó saber que el tema discapacidad no es solamente un término utilizado, sino que fundamenta la ley 0513, la cual ampara y garantiza la igualdad y equiparación de oportunidades en todas las personas sin importar el tipo de discapacidad que está presente. También fue súper importante entender que dentro de nuestras bases legales tenemos una guía que a los docentes nos indica cómo llegar a esa atención a la diversidad. Esas orientaciones generales para la atención a la diversidad le sirven al docente o a nosotras que vamos a ser docentes próximamente, cuáles son los principios que debemos tener en cuenta. Sobre todo, llamó mi atención entender que todo el entorno, dígase el espacio sociocultural, la familia, los profesores, el ámbito escolar como espacio físico y el alumno y el personal administrativo son parte de cómo se pueda desarrollar esta atención a la diversidad. Hay que entender que para lograrlo tenemos que estar todos. También hicimos una revisión rápida al inicio de esta materia sobre las bases legales internacionales. Esto nos ampara como nación a entender que no estamos solo en el mundo tratando de lograr esta atención a la diversidad. Esta garantía se da desde la Declaración de los Derechos Humanos y otras declaraciones y otras entidades mundiales que rigen estas bases legales que hay en República Dominicana. Vimos la orientación a la atención, que fue todo ese cambio que sufrieron nuestras bases legales para redireccionarla hasta un mundo de inclusión y de equidad, que en esta parte me encantó ver cómo hasta los términos evolucionaron para que la atención a la diversidad sea parte de todos. Sabemos que el término educación especial es un término que va en transición continua y en este curso pudimos apreciar la diferencia del enfoque de necesidades educativas especiales a necesidades específicas de apoyo educativo, el cual se basa más en cómo eliminar las barreras que no permiten que las personas participen en el aprendizaje en las escuelas regulares, a diferencia de las necesidades educativas especiales que se enfocan más en la discapacidad que en el alumno. Además de esto, vimos la clasificación de estas necesidades específicas de apoyo educativo, temas que fueron dados a diversos grupos en el aula para con ellos poder realizar una microclase. Esta microclase que nos repartimos todo el curso, todas las chicas, para crear un modelo de intervención pedagógica.
nos tocó a nosotras tres también trabajar. Me interesó mucho que el tema fue un reto para mí, ya que usualmente tomo el tema de discapacidad visual por interés personal. Obviamente, al plantear el tema con el grupo, nos tocó dificultades en el aprendizaje. Este tema en el cual me ayudó a profundizar, a entenderlo mejor, cómo todas estas como se le llaman, estas dificultades en el aprendizaje, ha sido un término en evolución. Me gustó mucho entender que hay investigadores y que hay una investigadora que son Kirk and Bateman que desarrollaron el término y sobre todo los modelos de intervención pedagógica para ellos. Trabajar con este tema me encantó porque es una de las dificultades que más me gusta trabajar. Vimos su clasificación, qué afecta, qué lo causa, cuáles modelos de intervención podemos utilizar y diferentes personajes famosos que están diagnosticados con dicha condición. La parte que más me gustó trabajar fue la de la intervención, poder crear esa actividad. No sé si recuerdan la ruleta divertida y poder ver cómo Michael Phelps pudo lograr que esta condición lo hiciera alcanzar el éxito en la natación. Mi experiencia en este proyecto fue darme cuenta de cuánto me gusta trabajar esta discapacidad y ser probablemente el área por la cual yo me dirija cuando ya sea una profesional y vaya a iniciarme en el área laboral como educadora especial. También me encantó saber, por ejemplo, que personas como Steven Spielberg, el famoso cineasta, también estaba diagnosticado con esta discapacidad y ver el éxito que él ha tenido durante tantos años, pese a esta discapacidad, lo que nos dice que todos pueden. Además de esto, pues aquí le tenemos la presentación de cómo nosotros hicimos este proyecto, que fue en Canvas, y lo presentamos como un programa televisivo ligero, ameno, en el cual interactuamos con el público y culminamos esta presentación con una actividad virtual realizando un crucigrama que revisaba los términos importantes que habíamos presentado sobre el tema. Gracias a la profesora pudimos disfrutar de una película titulada Una estrella en la Tierra. Esta película narra la historia del niño Isaac que posee una dificultad educativa especial, que es la dislexia. Esta historia la vemos a diario en las aulas dominicanas y es ese niño con una condición la cual no ha sido detectada y todo el mundo cree que es un retrasado, desde sus profesores en la escuela hasta sus padres. Pero es en ese momento donde llega ese profesor que ve más allá y logra detectar dicha condición y así poder aplicar las estrategias de intervención adecuada para la dislexia, las actividades adecuadas y logra que el niño se integre al sistema educativo con notas excelentes y en su vida personal también logra que el niño pueda socializar con los demás. Otro de los términos que fueron introducidos en esta materia, pues obviamente son muy necesarios entenderlos porque los factores de riesgo y los factores de apoyo son los que van a hacer que el desarrollo humano sea un proceso de calidad y de cantidad, o sea, que pueda lograr algo o no. Entonces, los factores de riesgo o de apoyo pueden ser externos, sociales, familiares, socioculturales,
Todos estos factores pueden hacer que se limite el desarrollo de un niño o una niña. Que aparezcan conductas que no son deseadas, que no promueva su autoestima. Y obviamente los factores de apoyo logran todo lo contrario, hacen que todo sea más favorable para que así pueda desarrollarse, valga la redundancia, mucho mejor y pueda dar lo mejor de sí a sí mismo y a la sociedad. Como actividad adicional sobre este tema, al ver la película, no solamente hicimos un ensayo argumentativo, sino que pudimos destacar a través de un cuadro comparativo cuáles eran los factores de riesgo y cuáles fueron los factores de apoyo que se vivieron ahí. Ver el peso del ambiente, de lo sociocultural, fue para mí impactante. Y sobre todo, cómo la cultura afecta en el desarrollo y la dinámica familiar. Como en el caso de esta familia, esto se produjo como un factor de riesgo contrario a lo que se pueda generalmente pensar deba ser un factor de apoyo. Me gustó mucho la actitud, la labor y la inspiración del maestro, que fue no solamente la persona que se preocupó de aplicar las estrategias y metodologías adecuadas, sino de diagnosticar, motivar a la familia y a la escolaridad, la apertura a la inclusión de este niño que ya había sido expulsado de un colegio y pensaba ser expulsado del internado donde se encontraba. Para mí la película fue maravillosa. Vimos también las adaptaciones curriculares, cada una trabajó con una discapacidad, elaboramos un plan diario para dicha discapacidad. En mi caso yo trabajé con la discapacidad auditiva y todas mis adecuaciones, o en su mayoría, fueron en la parte de los contenidos y las actividades a realizar. Mis actividades fueron lo más visual posible, me fueron muy sensorial, así el niño podía ver todas las instrucciones al realizarla y utilizamos mucho el pizarrón, videos subtitulados y con lenguaje de señas. En mi caso trabajé con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, por lo cual mis adecuaciones curriculares individualizadas se fundamentaron en las actividades y en la aplicación de contenido, además de en la evaluación, permitiéndole no solamente más tiempo al niño para evaluarse, sino de una forma más dinámica y más precisa. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, como mencioné anteriormente, trabajar la discapacidad visual. Escogí primero de primaria, escogí el tema del calendario, que ya lo podía dominar un poco. Algo que me pareció un gran reto es que las adaptaciones curriculares nos hacen profundizar en los temas que vamos a dar en la clase, para lograr entonces que cualquier niño pueda acceder a ellos. En lo que hice fue preparar actividades y estrategias y recursos que fueran en su mayoría orales para acceder a la información, hacer que el niño pueda entender lo que es el concepto tiempo, reforzarlo, a entender el concepto día, semana, mes y año durante esas 3 clases que preparamos de ejemplo. Y obviamente los recursos que también creé que fueran manipulables eran totalmente sensoriales para que pudiera entender un tipo de estructura de lo que es un calendario. También me inventé un pequeño poema para ayudar a entender nuestras estaciones y por ahí los meses y los días que son festivos. Desde ahí
me abrí a llevar este tema un poquito más lejos de lo que yo misma pensaba. Obviamente esta materia nos brindó mucho material, nos entregó muchos retos a todas, pienso que puedo hablar por toda la clase, pero personalmente y a nosotras tres que estuvimos trabajando muchas veces juntas, entendimos que fue muy intenso, pero muy interesante. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos el próximo cuatrimestre. Gracias. Gracias.